Hola, Mercedes. Hola María, ¿qué tal? Pues mira, muy ilusionada de estar aquí contigo hoy, de escucharte, de aprender de ti y de tener una conversación que para Rádica no es nuestra conversación habitual. Eres la primera vez que tenemos una antropóloga en Rádica y me encanta porque siempre como damos un enfoque, con nuestro enfoque en trauma, etcétera, en quién soy a causa de lo vivido y contigo me hace mucha ilusión de una cosa que es fundamental y que me alegra que lo incluyamos, que es cómo la sociedad nos forma, nos crea, nos acepta, nos rechaza y cómo eso influye en quién soy y quién me dejo ser. Entonces, creo que lo mejor es que empezamos definiendo qué quiere decir esto de que cómo se juntan sociedad e identidad. ¿Cómo se junta? A ver, a mí me gusta pensar ahora, hoy en día, porque claro, es un tema, el de la identidad que llevo trabajándolo desde los años 70 del siglo pasado, donde en aquella época me gustaba decir algo distinto de lo que digo ahora, entonces decía que en realidad nacemos incompletos y la sociedad no es completa. Pero ahora no me parece tan acertado este punto de vista. Lo que me parece, o como hoy trabajo y lo que me interesa, es pensar que la humanidad, los 8.000 millones de seres humanos que en este momento existimos, todos pertenecemos a la misma naturaleza. Lo que quiere decir que todos necesitamos lo mismo. Todos tenemos más necesidades de comer, de dormir, de copular y de fecar. Todos las mismas. Lo que pasa que siendo iguales en necesidades, cada uno las vive de manera inmanente, es decir, de manera diferente. Así es que todos somos diferentes. Y a mí eso me parece muy importante porque eso es el inicio de la identidad. Porque cada uno, como tú decías, me decías antes, cada uno tiene sus traumas personales. Pueden nacer dos personas en el mismo momento, en la misma familia, bueno, no en el momento no porque serían gemelos, pero nacer en una familia y tener experiencias equivalentes, pero la manera de vivirlas es distinta. O sea que ahí ya nace la identidad de cada individuo. Un olor, uno lo percibe, otro no lo percibe, le sensibiliza o no. Para mí, ahí inicia la identidad. No sé Sí, si esto te vale entonces la idea. entonces lo que me estás diciendo, no, porque antes de esta conversación estaba pensando, vale, somos como un papel y que dependiendo de dónde nazco, de mí se va a hacer un origami, una obra de arte, o se me va a meter en una trituradora, o se me va a hacer una bola y usarme como pelota, o un rollo para meterme en una botella y tirarme al mar, ¿no? O sea, que tú lo que nos estás diciendo es, yo como persona, simplemente por nacer sí que tengo necesidades parecidas, pero No, simplemente por iguales, ser quien iguales. soy, iguales, perdona, sí que tengo necesidades iguales, pero simplemente por quien soy, voy a percibir y entender el mundo de una forma distinta. El problema es que tú estás diciendo ya por ser quien soy. Sí, Uh -huh. espérate, porque para ser, digo que somos iguales porque a mí me interesa destacar esa idea, porque nosotros nos caracterizamos, y me parece esto un pequeño conflicto o gran conflicto, por estar empeñados en pretender ser iguales. Y políticamente se nos está diciendo que queremos ser iguales, tenemos que ser iguales, y voy a luchar por la igualdad de todos, y que es algo erróneo, aunque tradicional nuestro. Y lo difícil es crear sociedades siendo todos diferentes. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, una igualdad por la que hemos luchado, yo la primera, ha sido por la igualdad de la diferencia de sexo, ¿no? Por la igualdad tenemos que ser iguales hombres y mujeres. Y se crea una ley de igualdad, o varias leyes de igualdad, el 2004, 2007, y luego la igualdad precisamente del trans. Bueno, pero claro, la igualdad es imposible. Para empezar, por ejemplo, en relación a la igualdad entre mujeres y hombres, además de que es tonto, porque no es posible ser iguales,
Aparte de eso, sí que es verdad que legalmente es importante, porque se establecen leyes de igualdad en sentido de derechos y obligaciones. Pero aún en ese marco, la tradición milenaria hace que, aunque la ley diga que somos iguales y tenemos que ser iguales, la realidad es que luego no se cumple porque hay una tradición muy potente que está funcionando. Es importante la idea de igualdad, me parece interesante, importante, y ha sido un gran paso para nosotros como pueblos, desde milenariamente siempre diferentes, en términos de jerarquía y dominio del hombre sobre la mujer, y ahora no, esta idea de igualdad que es importante, pero sabiendo que la igualdad no existe, ni se puede dar, porque somos diferentes nada más nacer. Y esto me parece importante destacarlo porque ahí está la personalidad de cada uno. Porque cuando tú naces y llueve o no llueve, cuando tú naces y en tu entorno hay conflictos o no, sociales, personales, familiares o no, todo eso está marcando y dándote esa identidad, que luego tú dices la identidad que uno tiene. Hombre, la identidad que uno tiene, uno no nace con esa identidad, uno de alguna manera como es un humano, porque aquí, lo importante es que todo ser humano es inteligente. En cuanto alguien sabe hablar, si no sabe hablar, no puede hablar, será por problemas físicos, pero sí de una índole que se puede más o menos resolver, por sordera y demás. En cualquier caso, si uno puede hablar, ya es inteligente, porque es capaz de conceptualizar, es capaz de pensar. Bueno, pues desde esa igual inteligencia que tenemos, que forma parte de nuestra propia naturaleza, nos construimos como diferentes. Inevitablemente nos construimos como diferentes. Así que ahí está la identidad. Que luego el entorno, por supuesto, te va a ir pautando. No es lo mismo que nazcamos aquí en España, por ejemplo, que nacer entre los zapotecos en México. Claro que no es lo mismo, porque no se pide lo mismo, ni se enseña lo mismo a los niños y niñas a nacer. Pero sabemos que los zapotecos tienen las mismas necesidades que yo, las mismas, idénticas. Es más, que tienen en realidad las mismas cualidades para poder resolver esas necesidades. Por ejemplo, el comer. Pues se necesita inteligencia, habilidades humanas, que normalmente nosotros, precisamente los que vivimos en la ciudad, son habilidades que hemos tomado de pueblos que llamaríamos, según quien llamaríamos mejor, analfabetos, ignorantes, y nosotros estamos comiendo gracias a sus habilidades. Bueno, no sé si estoy complejizando el asunto, Sí. que soy antropóloga. La verdad es que a veces... lo que me está viniendo a la mente, y no estoy segura de saber formular la pregunta, pero a lo mejor si empiezo con ello tú me ayudas. Me está saliendo como un conflicto entre individualismo, entre saber que cada uno somos una persona, y por otro lado, la necesidad de organizar, colocar en cajas como sociedad. Y que hay un conflicto entre estas dos cosas. No Claro, sé a si mí te dice algo esto que digo. me aterra lo que dices. ¿Pero estás de acuerdo que ocurre? Me aterra... No, por Dios, qué horror. ¿No? Vivirme en una caja. Vivirme en una No, caja. no, Qué caja no, horror. pero sí que como sociedad, o sea que yo quiero ser individual, pero a la vez parece que hay como una sociedad, y sobre todo ahora en un mundo que es como más dividido, bipartisano, ¿vale? En el que, en el que eres una cosa u otra. ¿Y dónde te coloco? A ver, yo creo que, claro, decía que todos vivimos afectados por la misma naturaleza, por lo que cada persona es ejemplo de un yo común, ¿no? Pero, sin embargo, cada humano es un ejemplar diferente de humano. Tú dices, bueno, lo que pasa es que la sociedad... No, lo que estás diciendo, y es muy interesante, es cómo resuelves, cómo articulas, cómo organizas esa diferencia infinita. Esto sí que es una cuestión que está implícita en lo que dices, que es importante lo que estás diciendo. Porque cuando la sociedad milenariamente está organizada en hombres y mujeres, hombres dominando, mujeres doblegadas, digámoslo de manera muy simplista, incluso ridícula, pero valiosa para entenderlo en este momento, era muy fácil, por ejemplo, para las sociedades occidentales nuestras, con ciudad, los gobiernos tenían a la mitad de la población que dominaba la otra mitad. No tenía más que a la que dominante, que eran los hombres, dominarles a ellos, para que ellos luego dominaran a la mitad de la población.
este esquema que ha funcionado muy bien para los gobiernos, solo tenían los hombres que obedecer a los gobiernos y ya estaba, era suficiente para que el todo social estuviera organizado. En el momento en que la mujer no quiere obedecer y el propio hombre está poniendo en evidencia esa sumisión al Estado ciega, ahí aparece, acabo un libro ahora, estoy a punto de publicarlo, para mí ahí radica precisamente la ruptura en la que estamos viviendo en este momento, social, colectiva, en Occidente y en América, y en gran parte del mundo, porque se ha roto lo que nunca se había roto, que es que la mujer que ha luchado desde Chile, de todas partes, para no ser tan sumisa, lo ha logrado. Pero es la primera vez en la historia que se logra masivamente. Pero lo que se ha roto ha sido esa estructura que te decía, de hombres dominadores satisfechos de dominar, obedientes al sistema. Cuando deciden no ser obedientes al sistema, porque ellas se esfuerzan a que no lo sea con respecto a ellos, se rompe la estructura. Y nos encontramos con gobiernos que no saben cómo actuar. ¿Cómo organizar el vivir colectivo sabiendo que cada persona es diferente? Este es el dilema que yo planteo en mi texto, doy alguna respuesta y hago propuestas. Sí, es algo en lo que pienso a menudo, ¿no? No, es algo en lo que pienso a menudo, ¿no? Que con todo este movimiento de la mujer, pero claro, me estás haciendo pensar más allá y me encanta, ¿no? Pienso como en siglo XIX es como en ese siglo deciden que quieren como organizar todo, que casi que se pueda como archivar las cosas, ¿verdad? En un intento de realmente como organizar lo inorganizable. Y hoy, ¿no? Con estos cambios que estás diciendo, cambiamos, la mujer cambia, ¿no? La que digamos que inicia el cambio es la mujer. Sí, bueno, El hombre denuncia. se siente, sí, lo denuncia, el hombre siento que está como perdido, entonces espérate ahora quién soy y cuál es mi lugar, y como dices tú, los gobiernos también dicen y ahora qué hago con esta cosa de que no tengo ya como ese filtro tan organizadito que he tenido durante ese tiempo, ¿verdad? Claro, yo no creo que el hombre esté perdido. Lo que pasa es que ha vivido el dominio de la mujer con satisfacción. Es decir, ha gozado en el poder de tener otros cuerpos, que sigue sucediendo en gran parte, ¿no? Pero ese es un gozo que en realidad es un gozo bastante enfermizo en el fondo, porque el gozo está en la libertad que tú puedes proporcionar al otro. Si estamos aquí hablando y yo hablo contigo y tú te interesas por lo que te interesas, es porque quieres ayudar a la liberación de ataduras emocionales, sociales. Pero cuando se te enseña que tienes que gozar en el dominio y en la sumisión, esa es una estructura enfermiza que hay que superar. Digan lo que digan, nos pongamos como nos pongamos, porque no es normal que alguien tenga que dominar a nadie más. Cierto que el gregarismo es interesante, puede serlo. Es cierto que puedes tener épocas que no te apetece más que obedecer, porque estás sin ánimos de otra cosa, pero que como estructura básica y fundamental tengas que estar dominando, y además que te sientes obligado a tener que dominar, porque si no te conviertes en un desgraciado y te insultan incluso. Bueno, ahí estamos, en esa encrucijada. Eso, mira, eso es interesante, ¿no? Si volvemos al tema de identidad, ¿no? Dentro de ese orden que había, ¿no? De dominio y sumisión, pues yo dentro de estos, nazco con mis necesidades que comparto con todo el mundo, pero luego tengo una personalidad, pero por mi sociedad, vamos, volvemos al pasado, yo por ser hombre domino, por ser mujer soy más sumisa, ¿no? Y entonces es una cosa que se me está metiendo en mi identidad por la sociedad en la que vivo. Ahora lo que me estás diciendo es que ahora de repente estas formaciones ya no están tan delimitadas y hay como más libertad. ¿Cómo llevamos, tú crees, como sociedad esta libertad? ¿Es algo que sabemos como sociedades y como individuos? ¿Es algo que podemos integrar bien o es algo al que todavía no estamos acostumbrados? Yo no sé si la palabra es libertad, no lo sé. Lo que sí que no tenemos las ataduras que históricamente hemos recibido y las rompimos. Pudimos hacerlo.
tu pregunta es qué hacemos con esa individualidad. Mira, cuando a tantas jóvenes y mujeres, niños, jóvenes y chicas jóvenes, que ahora han parado un poco, se hacen selfies, incluso se caen en el tren y se cuelgan, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están queriendo ser cada uno independiente, cada uno con su personalidad. A mí me parece muy interesante, aunque se critique, parece que esa individualidad, parece que sea algo malo. Pues no es malo en principio, si tu individualidad pasa por respetar la individualidad del otro, y la del otro, y la del otro, y enriquecerte, porque lo más importante de la diferencia es sabiduría. Porque si no aceptas la diferencia, no puedes, para que tú puedas observar un objeto, tienes que pensar en la diferencia, con la diferencia. Hay un jarrón porque no hay una mesa, porque si no hubiera una mesa no verías jarrones, todos serían jarrones. La diferencia es sabiduría. Y hemos de aprender a vivir con la sabiduría de la diferencia. Ahora, ¿cómo lo estamos? Bueno, vamos aprendiendo. Yo creo que hay muchas personas que están aprendiendo. Por el camino hay muchas personas que enferman porque se empecinan en no romper con esa herencia milenaria. Tienen miedo, porque hay que aprender a enseñar a no tener miedo a la propia personalidad, a la propia individualidad, a aceptarse uno a sí mismo como lo que es, sin necesidad de tener, bueno, pues lo que hemos tenido tradicionalmente, ¿no? Sobre todo unas religiones que nos han enseñado todo el tipo de moral, nos ordenaban, la mujer tiene que hacer esto y lo otro, y el hombre tiene que... Estas ordenanzas que teníamos, ¿qué se hace? Pues eso. Pero ¿tú crees que eso es lo que vemos? ¿Tú crees que eso es... Tú y miras a la sociedad y dices, es una sociedad que hace esto? Hombre, yo es una sociedad que veo que se ha modificado. Yo he vivido en una sociedad con hombres muy rígidos. Y yo tengo a mi alrededor gente y hombres, por ejemplo, y mujeres, por ejemplo, también. Algunas se radicalizan en su extrema rigidez frente a ser mujer y que por otra parte acostumbrémonos a no ser uniformes, porque cada uno, y no tenemos que machacarnos, también en la diversidad esa, también es importante vivir. Y hay personas, mujeres, que apuestan más por tener una relación muy sumisa porque se sienten más cómodas con respecto a su pareja, hombres, si es que es hombre, y a la inversa, otras que se sienten... Porque además todo eso ha llevado, y es muy interesante, a romper la estructura familiar. Ya hemos inventado un montón de familias, ahora tienes todas... Hay padrastros y madrastras por todas partes porque todo es segunda pareja, trae... Es muy bueno, es muy divertido, la gente disfruta con esa diferencia. Está bien, no es nada malo. Está mal si tú piensas en un orden que te sirve como modelo para decir, oh, esto se está rompiendo. Bueno, se rompe. Había un monolito ahí de pensamiento, de organización social, que no es lo mejor. Desde la antropología sabemos que existen varios sistemas de organización familiar y formas de pensar la familia. Hay varios, la nuestro es un modelo y precisamente el más sencillo. En África hay modelos y ha habido modelos de familia muy distintos. Pues mira, te voy a sacar un tema que no tenía dentro de mi guión, pero que es algo que llevo pensando bastante últimamente, ¿no? He estado pensando bastante como en algunos líderes a nivel mundial que hay en estos momentos que, digamos, son como más autoritarios, ¿vale? Y tengo la teoría, y entonces estoy aquí para exponértela, para que me digas, no estoy de acuerdo, para lo que me quieras, porque me encanta poder dialogar sobre ello. Tengo la teoría de que las personas en estos momentos sienten inestabilidad. Quizás por estos, y la razón por la que pienso en ello es por estos cambios a los que te estás refiriendo. Y en estos cambios de estructura, algunas personas pueden cogerlo y mirar a este nuevo jarrón o a estos distintos jarrones, para otras personas les abruma todos estos jarrones. Y entonces buscan líderes a los que agarrarse. Y si este líder es autoritario, blanco, mayor y rico, pues entonces ahí me agarro como si fuese un salvavidas.
Por eso es un problema ideológico. Porque ideológicamente son así. Esas personas son autoritarias, personas que piensan que con el dinero todo se puede comprar. Es un tema ideológico. Pero me refiero tanto al líder como a la gente que se agarra a este líder, Sí, sí, claro, el que líder. tiene Pero la hablaba de la necesidad de gente. agarrarse a esa persona autoritaria, como ¡pum! Yo hablaba de la gente, no del líder. El líder es lo de menos. El líder está construyéndose y expresándose para tener gente. Hay más gente que lo piense del todo, no él. A lo mejor él no es el que menos lo piensa. Pero sabe que tiene seguidores y eso le da, bueno, pábulo para su existencia, porque no, le va a permitir tener un lugar social, le va a permitir incluso tener un trabajo, le va a permitir ser respetado, más de lo que, bueno, los beneficios que tiene o no tiene de ser político. Para según quién Pero ser ¿qué me político es dices una pesadilla. de esa sociedad que necesita ese tipo de líder? Que lo busca Depende del y que número, se porque agarra como a un salvavidas. yo creo que siempre han existido personas así, que ahora se expresan. Bueno, el problema es el número, porque si ¿No el crees número es que muy ahora se grande, necesitan más? ¿quién? Entre sí, el líder y la... Que, bueno, o la sociedad siente inestabilidad por esta variedad de jarrones, de la cual pongo aquí que soy totalmente partidaria de variedad de jarrones, pero sí que yo es que intento entender por qué hay esta adoración y agarre a este tipo de líderes. Pero, María, tú puedes entenderlo muy bien, debes entenderlo muy bien, porque tú has nacido, o no, quizá no, pero yo he nacido en una sociedad donde estaba todo muy claro lo que tenías que hacer. Yo tenía que casarme antes de determinada edad, tenía que tener hijos, tenía que ser buena y sumisa, tenía que obedecer, tenía que no hacer esto, tenía que no hacer esto, tenía que hacer esto, que hacer lo otro, vestirme así. Por Dios, pues ¿qué es esta persona que sigue ese líder? Que sigue en ese modelo, Que que sigue necesita necesitando tener, ese modelo, ¿verdad? necesita ese catecismo, Sí. necesita que le manden y es obediente. No, Es su o sea, que problema. estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, que justo estoy haciendo un máster en Harvard y este semestre el curso que hago es sobre la psicología de los cultos y las sectas. Porque creo esto que estás diciendo. Creo que es algo Las que sectas. afecta a nivel sociedad para quien necesita esa cosa a la que agarrarse, tenga lógica o no. El tema es cómo haces posible que alcancen libertad, que tú hablabas de la palabra libertad. Es decir, que alcancen estas personas capacidad de autodecisión, no necesitar esa rigidez en el vivir que pasa por otra parte por imponerla, porque el problema de esa rigidez es que se quiere imponer a la mayoría. Y si no se impone, es por las malas que se impone, ¿no? Porque en todo caso, si pensaran distinto sin más, no pasa nada. El problema es que es un pensar distinto que obliga y quiere obligar a todo el mundo a pensar como ellos. Ese es el mayor problema. Entonces, ¿cómo haces para que su libertad crezca, para que sean personas libres? Yo creo que tu centro está para eso. Sí, Por ejemplo, y qué crees que podemos hacer? No, vale, pues entonces, sí, mi centro está para eso. Te quiero preguntar entonces aquí, tu intención con tu trabajo, ¿cuál es? dar luces. Cada uno hace lo que puede. Yo me dedico a pensar. Mi trabajo es pensar. Y de hecho me llaman, para que penséis, muy curioso, me llaman de muchos sitios distintos. La última vez me han llamado de la Fundación Telefónica para pensar sobre un tema que no había pensado en mi vida, que era sobre la inteligencia artificial. Pero hace poco, bueno, de todo tipo, tú me acabas de llamar para que piense. Por ejemplo, me preguntas, ¿cuál es mi función? Pensar, reflexionar e intentar ir más allá de lo aparente. Es que yo soy de profesión antropóloga y la profesión de antropología Sí. se caracteriza por algo para mí fundamental. Para mí es la clave, pero esto no sé hasta qué punto colegas compartirían. La clave de la antropología radica en que
Hay tantas maneras, se han inventado el humano, tantas maneras de vivir y resolver las mismas necesidades, con las mismas capacidades. Hemos ido a tantas maneras que cuando tú conoces tantas maneras, por ejemplo, te decía antes, organización familiar, la tuya se convierte en extraña, se convierte en una más, no es la adorada forma familiar que merece por encima de todo imponerla a todo el mundo. No, porque hay organizaciones colectivas que viven muy equilibradas, han vivido muy equilibradamente con una organización familiar, como por ejemplo, pues que yo me case con un hombre y que mis hijos sean en realidad, su padre sea el tío, es decir, el hermano de mi marido. Bueno, es igual, organizaciones sociales que no tienen nada que ver. Cuando tú tienes esta visión, pues entonces puedes realmente intentar utilizar toda esta hiperimaginación y creatividad humana para reflexionar sobre tu propia colectividad. Me gusta esta idea, ¿no? Me gusta la idea de que si básicamente te obliga a pensar en tus valores, a qué es Claro, importante, ¿verdad? O sea que en el claro. momento que te quedas como con solamente el formato ese de cajita, que cuando he dicho la palabra cajita casi te, casi te desmayas, ¿no? Pero el, sal- el salir el salir de la cajita es lo que, ¿no? Como en inglés que dicen, think outside the box, ¿no? Piensa fuera de la caja, ¿verdad? Entonces, cuando se abren se abren las estructuras y las formas de organizarse, digamos, es cuando das un paso atrás para reflexionar. Espérate, ¿qué es importante? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo quiero que funcionen mis relaciones? Por ejemplo. Es ¿No? decir, Cuestiones que a lo mejor claro, si entras en la cajita no te haces. claro, porque, y sobre todo yo creo que hay que ser muy básico, ¿no? Y también verse a uno mismo, porque si uno le gusta que le hagan esto, que le torturen o no le gusta que le torturen. Pues si no te gusta, no lo hagas, ¿no? Cosas muy básicas, ¿no? Y el respeto a la vida del otro. Yo creo que también hemos de aprender a volver un poco al origen, ¿no? A lo fundamental. Sí, a Al las respeto al otro y al necesidades más respeto. básicas y al respeto, Claro, el sí. respeto. Dignidad, ¿no? Sí, claro, porque todo el mundo quiere ser, por una parte, por ejemplo, tener reconocimiento. ¿Quién no quiere tener reconocimiento de lo que hace? El otro día andaba por la calle y vi una mujer que barría, una barrendera. No sabes con qué arte lo hacía. Cogía la escoba y la hacía y las hojas iban donde ella quería y lo hacía precioso. Y se lo dije, bueno, eso es arte. O sea, y me dijo, es que llevo muchos años. Claro, las cosas se aprenden a hacer bien con los años, ¿no? Es decir, el arte está en todas partes y el reconocimiento también debemos expresarlo, ¿no? Y reconocer a los demás, a todos, lo que hacen y para qué lo hacen. Antes de que cerremos, Mercedes, me gustaría que me contases un poquitito más o nos contases un poquitito más sobre un tema sobre el que estás trabajando ahora, que es la construcción del cuerpo humano. En Radica una de las cosas Ah, importantes que hacemos es que trabajamos desde el cuerpo y entonces me interesa mucho esta perspectiva tuya desde la antropología. ¿Qué quiere decir la construcción del cuerpo humano? yo no lo sé, esta palabra, ¿tú crees que he escrito así la construcción del cuerpo humano? Yo Yo es como la he escribiría sacado de la bio que nos has entregado, pero a lo mejor me he equivocado. Pues utiliza tú el término que te gustaría utilizar. no, bueno, de todas maneras es verdad que nos estamos construyendo el cuerpo continuamente, ¿no? Con todos los mecanismos a través de la medicina, ¿no? De rehacernos de la nariz a la cara, a los glúteos, a todo. Somos muy cibor, ¿no? Muy en función de modelos que se crean. Y yo supongo que me refería a esto, no lo sé. Entra dentro de un sistema que comercializa todo. Comercializa la estética, pero de una manera desaforada. Y así hacemos cuerpos que estándar, intentando que sean... Sí. Que O sea que volvemos a esa cajita, digamos, por utilizar una palabra a que esa hemos utilizado es anteriormente en que, nuestra conversación. claro, es que ser autónomo
y tomar decisiones sobre tu vivir y sobre el día a día, creo que requiere un cierto esfuerzo, que es mucho más cómodo seguir siendo uno más y tener un modelo y copiarlo. Es cómodo, feote, pero es cómodo. Es Y eso cómodo yo creo para que es lo todos, es que... cómodo para los que gobiernan, es Claro, cómodo, ¿verdad? Es cómodo para sí, dentro de esas jerarquías, ¿no? Y es cómodo, pues digamos que es cómodo, pero no sé si es cómodo como individuos, ¿no? Porque es una pero claro, presión como... social Claro. terrible, o sea que ahí está la falta de libertad, ¿verdad? Oye, y se pasan por medicinas y por operaciones potentes y difíciles de sobrellevar, y oye, y con una tranquilidad asombrosa. A mí me Bueno, y asombra. habla también del rechazo societal, ¿no? O sea que esto ocurre por una sensación de una sociedad que rechaza ciertas, por ejemplo, pues envejecer, engordar, no sé qué, ¿no? O sea que Sí, sí, esto sí. habla de una sociedad en realidad. Pero seguramente tiene que ver también mucho con el capitalismo, porque es convertir en negocio todo, ¿no? Convertir en negocio estás gordo, convertir en negocio estás delgado, convertir en negocio... Esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Bueno, está bien, pero no sé hasta qué punto Si te diese interesa. una varita mágica, yo ahora, y dijese, ¿no? Los reyes ya han pasado hace unas semanas, pero que si pudieses como decir, pues mira, de lo que me preocupa, una cosa que me gusta, la cosa principal que más me preocupa y que me gustaría que cambiase, y quizás cómo te gustaría que cambiase. Hombre, hay tantas cosas, pero empezando por la guerra, que me encantaría que no Mm. existiera, porque no deja de ser una práctica que en el fondo esconde miedos, miedos individuales, miedos colectivos, miedos de gobernantes, miedos en función de ideas de lo que tiene que ser, porque claro, en realidad, por ejemplo, nosotros vivimos en comunidades que piensan que las cosas pertenecen a uno, ¿no? Y las tierras pertenecen y entonces cuando llega otro dice, no, no, que esto es mío. Y así que hemos construido todo lo que hemos construido por espacio. Bueno, entonces las guerras son tremendas porque entran dentro de esa redistribución arbitraria y continuamente estamos distribuyendo arbitrariamente los bienes. Este sería un tema, si yo pudiese hacer que se acabaran las guerras, lo agradecería, pero infinito. Pero también me parece terrorífico y, en fin, muchas cosas. Pero otra que me parece terrible porque soy madre es lo que llega a hacer un padre matando a los hijos para hundir la vida de la mujer. Eso me parece tan terrible, tan para Espérate, la perdona, mujer. explica esto, que no estoy segura de haberte entendido. Sí, un hombre, el padre que mata a los hijos para fastidiar a la mujer. ¿Literalmente Para, mata o oprime? no, no, que los mata, el que los mata, el que mata a los hijos. Bueno, oprimir siempre estamos oprimiendo. Pero el que mata a los hijos pues porque está mal con la mujer, porque quiere fastidiarla, y de esto ha habido bastante, y hay bastante en su país también, demasiado, pero no tendría que haber ni uno. Si pudiera, acabaría con esto. Daría la fortaleza a estos hombres para que superaran sus miedos y sus angustias y no tuvieran que hacer esto con niñitos pequeñitos o no tan pequeñitos. Sí, de lo que has hablado en ambos casos, ¿verdad? Es de miedo. Sí, es que da miedo. Sí, o sea que da miedo ver, observar estas cosas, pero también en ambos casos, de las dos cosas que has dicho, ¿no? Ah, Terminar las implica, guerras sí, y los casos. En los dos casos, de lo que nos has hablado es de un miedo. el motor. El motor es el Sí, miedo. de miedo como motor. Sí, es que el motor es el miedo. Sí, sí, no es otro. Parece que pueden parecer muchas cosas, pero es el miedo. El miedo, la incapacidad que da de no saber cómo manejarse algo. Sí. Y da lo mismo, los gobernantes, es que es lo mismo, es un miedo. A veces es un miedo que puede empezar en uno mismo y eres gobernante, pero es un miedo de ti mismo con respecto a tu propio trayecto Ujú, vital. O sea, es un miedo ujú, que tiene muchas aristas. sí.
y mucha Muchísimas suerte. gracias, Mercedes. No quiero tomar más de tu tiempo, pero sí que te quiero No, agradecer a ti. esta conversación, habernos hecho reflexionar a mí, sin duda. Me ha Gracias, encantado gracias. conocerte. Cuéntanos tu libro, el próximo libro que sale, ¿cómo se llama? No, aún no, el título no lo quiero mencionar, ya te lo diré otro día Ok, cuando tenga ya ok. en prensa. Venga, pues sí, ¿Vale? cuando Muchas salga gracias, María. nos lo cuentas, pero muy agradecida de haberte tenido en Radica. A vosotros. Un abrazo. Que vaya todo bien. Un abrazo. Gracias.